Hoy tenemos que hablar de una película que revivió el trauma lectivo de más de uno de bachillerato, pero esta vez con un presupuesto millonario, con cámaras IMAX y con el toque de un director que es obsesivo con los detalles y que nos hizo volar la cabeza con la ciencia ficción y el neo-noir. Hello, ¿cómo están? Menudo torbellino de cosas que han venido sucediendo estas últimas semanas. De verdad que entre un terremoto, picos de estrés, temas con la salud y mil asuntos personales por resolver, la vida sí que decidió apretar de golpe el acelerador. Y bueno, entre todo este cúmulo de cosas, pues bastante locas que han acontecido estas últimas semanas, sí que me quedó una lección bastante clara y es que la vida sigue. Y el cine también, y por ende las críticas de cine también van a seguir. Así que sin más preámbulos y sin más nada que decir, hablemos de La Odisea 2026 de Christopher Nolan. Odiseo, ¿no quieres recordar? Un rayo. Un fuego. La muerte. Lo último que recuerdo, una esposa. Un hijo. Un hogar. Ítaca es un reino que espera a un rey. Mi padre va a volver. Añoras a tu papi y ni lo conociste. Igual que un bastardo llorón. El rey de Ítaca va a volver. ¿Y traerá venganza? Traerá eso y más. Podría asumir el trono. No te van a ceder el poder, ni a Odiseo. ¿Crees que la vida volverá a ser como era? Ese mundo se acabó. Si quieres a la gente a matarlos, mátalos tú. Los dioses no hablan de maneras que entendamos. ¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Los dioses te dijeron. Los desafío entonces. Miren, tengo que ser muy honesta con lo que voy a decir. Para yo ser una crítica de cine, entre comillas, porque ni estudié cine, ni me dedico a la cinematografía, todo esto lo hago porque, bueno, porque me gusta y punto. La verdad es que a partir de ahora yo tengo que hacer una gran confesión. Y es que yo no soy de esas personas que habla de cine que se ha estudiado toda la filmografía de Christopher Nolan, como si fuese una materia universitaria. Ya lo dije, se tenía que decir, se dijo. ¿Ok? A ver, que si me pongo a repasar la lista y de las pelis o de la filmografía que yo he visto de él, pues la verdad es que solo me ha tocado ver tres de sus películas. En este caso vendría siendo El Caballero de la Noche, Interstellar, Oppenheimer y ya por último, La Odisea. Yo sé que, bueno, a ver, tampoco me juzguen, ¿no? Pero sé que los cinéfilos de pura cepa estarían al borde de un infarto, de un colapso, es decir, como alguien que habla de cine no ha visto la filmografía de Chris Nolan. ¿Y cómo es posible que no te hayas visto Memento o que no te hayas visto Inception? Y prometo, de verdad prometo, que yo me voy a poner súper con este compromiso de ver esas películas porque está en mi lista de pelis por ver. Pero oigan, con tan solo estas cuatro últimas pelis que me he visto de él, creo que es más que suficiente para entender y hablar ahorita de la magnitud de director que es este señor. A ver, que esta peli nos cuenta la historia del rey de Ítaca, Odiseo, interpretado por Matt Damon, y su peligroso viaje de regreso que le va a tomar 10 años desde pues Troya hasta su casa, pues alternando pues su travesía en el mar y con una crisis política desatándose en su propio reino.
Una vez que pues se gana la guerra de Troya, gracias a la invención de Odiseo por este tema del caballo de Troya, y logran saquear la ciudad, Odiseo y sus hombres emprenden pues su regreso a Ítaca, su lugar de origen. Y a lo largo de este viaje de regreso, pues van a enfrentar una serie de desafíos míticos. Básicamente, como su nombre lo indica, la Odisea es un viaje de supervivencia de regreso a casa. Pero a ver que en el trayecto Odiseo deben redescubrir su propia identidad, ¿ok? Y bueno, para erigir un nuevo estandarte y regresar a casa y reclamar lo que le pertenece. Y es aquí donde la cosa se pone interesante o color de hormiga porque Odiseo desata la furia de Poseidón, que es el dios del océano, de los mares, al cargarse o al cegar a su hijo, un cíclope llamado Polifeno. Y bueno, a partir de este momento, pues se desata como una especie de tormenta de obstáculos en su camino que pondrán a prueba su voluntad y su capacidad de resolución, pero sobre todo su legendaria astucia. Miren, una cosita que hay que tener presente aquí, y es que Nolan, siendo Nolan, es el enemigo jurado del CGI y bueno, de los efectos estos nuevos creados por un software. Así que bueno, nada, todo decidió grabarlo de manera utilitaria y utilizando estas cámaras IMAX. Y es aquí donde, bueno, vamos a hacer como un paréntesis y hablar del estilo de Nolan al momento de hacer cine, ¿ok? Y bueno, obviamente de sus queridas cámaras IMAX, porque sí que suena muy bonito y se ve muy increíble en el cine, pero bueno, al momento de rodar con estas cosas, pues es una real y absoluta locura técnica. Bueno, a ver, para que se hagan una idea, no son como estas camaritas digitales que usamos hoy en día, ¿no? Son unos monstruos gigantescos y bueno, esta tiene una cáscara insonorizada que pues les ponen para que el motor tape las voces, para que el motor no tape las voces de los actores. O sea, de por sí las cámaras son bastante ruidosas y pues digamos que son un temita filmar con ellas. Y otra cosita técnica, detallito, es que ellas pueden llegar a pesar hasta 130 kilos. O sea, imagínense lo que es tener que filmar con una mole de esas. Y miren, tengo que ser muy honesta. Todos los que nos leímos la Odisea, o los que conocemos la historia de la Odisea, bueno, yo me la leí hace tantísimos años en bachillerato y como que después vi un documental por H2 sobre la historia de la Odisea. Tengo que reconocer algo y es que entrando en ese terreno súper interesante del tema de la adaptación, hay algo que hay que reconocerle a Nolan y es que fue ridículamente fiel a la esencia del el espíritu de la obra de Homero. ¿Ok? Y ojo con eso, ¿ok? Porque cuando hablamos de cine y cuando hablamos de que hay que adaptar una cuestión literaria al género del cine, hay que recordar algo fundamental y es que una adaptación no es una imitación. Y bueno, el cine y la literatura pues siempre son lenguajes que han ido de la mano, pero al fin y al cabo son cosas completamente distintas, ¿no? Y bueno, pretender sí o sí que una película tiene que ser el calco exacto de un libro, pues es un error porque bueno, el cine necesita traducir esas palabras a un ritmo visual y pues que sea visual y que sea una cadencia de emociones para poder tener al público allí presente, ¿no? Pegados a la pantalla. Y básicamente, pues en ese sentido, Nolan entiende perfectamente esa visión y ese principio y tanto lo entiende que sí que supo reinterpretar a nivel de pantalla toda esta obra literaria sin que quedaran, pues, digamos, estos baches en blanco o sin que se sintiera como algo que estaba, digamos, no sé cómo decirlo, como algo que hubiese sido entrecortado de la obra. Hubo una cadencia narrativa muy bien desarrollada por el director. Pero bueno, volviendo a la película, y bueno, el gran pivote emocional de esta historia gira en torno a Penélope y Telémaco, que en este caso pues vendría siendo la esposa y el hijo de Odiseo. Ambos ya están súper agotados y al límite de tener que esperar pues, al rey de Ítaca, pero sobre todo ya están agobiados por pues la impotencia de no poder frenar el asedio de los pretendientes que estaban
en el hogar de ellos dos, pues, bueno, o del rey de Ítaca en este caso, y que en este caso también querían hacerse con el trono de Odiseo, en vista a la ausencia del rey, claramente. Y a ver, en este punto es en donde Telémaco, pues el hijo de Odiseo, pues decide tomar cartas en el asunto y emprender también él un viaje en busca de noticias de su padre, para ver qué es mi papá. Y mientras que pues se va por alta mar, pues Odiseo y su tripulación viven un auténtico calvario luchando por sobrevivir a la ira de los dioses. Y vuelvo y repito, Nolan es uno de los mejores directores que desde mi punto de vista existe al sol de hoy en la industria. Pero tengo que hacer otra, digamos, otra acotación que, sin embargo, a pesar de todo lo que dije anteriormente, ese mismo afán por abarcar una obra tan monumental en un par de horas, pues sí terminó pasándole una factura en cuestión de detalles, ¿no? Al director. Donde más lo sentí fue, digamos, en estos diálogos que sí que tenían un peso emocional entre Telémaco y Penélope. Y digamos que al sintetizar tanto texto y sus interacciones se quedan como en una capa muy superficial, ¿no? Esta incertidumbre asfixiante, el dolor del duelo en pausa y pues obviamente ese vacío gigantesco que dejó la figura de Odiseo y que pues honestamente ese punto para mí no logró llegarme, no logró traspasar la pantalla. A ver, sí que llegó un punto en que fue muy difícil para mí conectar con la angustia de una madre y de su hijo cuando la narrativa pues no les da ese espacio para respirar. Y bueno, a esto se le suma pues un vicio muy clásico que tiene el estilo de Nolan y es que a veces se desvía en escenas secundarias o en tecnicismos visuales que me hacen divagar a mí en lo particular y pues desconectarme de cosas importantes, o sea, como que le pierdo el hilo porque está como haciendo detalles de escenas que quiere que queden espectaculares o muy bien hechas y no está mal, pero me hacía perder el hilo de la trama. Y honestamente logré seguir el hilo de la trama a todas estas, sin perderme porque ya me conozco la historia de Odiseo de arriba para abajo. Básicamente fue por eso, porque si no, hubiese quedado perdida. De hecho, un claro ejemplo de esto que estoy diciendo es cómo se maneja en la trama pues el tema de los pretendientes de Penélope. Pues bueno, en la obra de Homero, el asedio a Penélope era sofocante, o sea, era grotesco, lleno de una tensión insoportable, de verdad, y sientes esa amenaza constante en cada página, pero en la versión de Nolan, pues en cambio estas secuencias como que les falta dinamismo y ese peligro real, esa amenaza real, y nunca llegas a sentir el estado de verdadera vulnerabilidad de Ítaca. Otra cosa y un aspecto central dentro de la historia y dentro de la obra, y es que, a ver, sí que se refleja con mucha fuerza en el libro, pues, digamos, esa verdadera desesperación de Odiseo y de su tripulación por querer regresar a su casa. Y bueno, sí que la película para mí, desde un punto de vista muy analítico y objetivo, no logra transmitir esa tensión. Entonces, a veces, pues, resultan en momentos de un ritmo que cae en lo plano y que te hace perder el hilo de la historia. Bueno, ahora sí hablamos del casting. Y aquí sí voy a ser muy implacable, porque yo no soy escaparate de nadie y yo soy muy crítica, de verdad. A ver, yo sé que yo no soy directora de casting ni nada por el estilo, pero sí que consumo bastante cine y bastante streaming y bastante TV y veo muchos actores, muchas actrices y digo, este puede ser perfecto para digo, en mi cabeza, ¿no? Pero a ver, que sí que hay decisiones que definitivamente no debieron ocurrir. Y lo digo así tan tajantemente. No debieron ocurrir. Primer caso, Zendaya como Atenea. Segundo caso, Elliot Page como Sinon. A ver, lo voy a decir, lo que voy a decir, lo voy a decir sin filtro y sin que me quede nada por dentro. Fue una elección nefastamente mala. Muy mala, ¿ok? Y a ver, viniendo de un director de la trayectoria de Nolan, pues me parece pues un error imperdonable. Así mismo lo digo y ninguno de los dos encaja para ninguno de estos papeles y mucho menos para una producción que venga de la mano de Nolan. Lo siento.
Y bueno, el verdadero motor real de la Odisea homérica radica en la astucia y en la desesperación interrumpida de sus protagonistas, ¿no? Digamos que es un viaje marcado por las consecuencias de la soberbia, del respeto a la hospitalidad y de la resistencia ante la adversidad. Sin embargo, en la versión de Nolan, pues ese pulso angustioso se disuelve al priorizar pues un despliegue técnico impecable por encima de lo emocional. Y la travesía de Odiseo, honestamente, llega a un punto de pues tenderse a ser un poco tibia. La cinta termina perdiendo para mí esa tensión humana que convirtió el texto clásico en una obra inmortal. Lo mismo sucede con la Calipso de Charlize Theron. Y antes de que se vayan a atacar, a mí me encanta Charlize Theron. O sea, de verdad que esa mujer tiene una presencia en pantalla que es muy imponente, aparte de que es una mujer espectacular, es muy bella. Y para Calipso, pues creo que queda perfecta. Pero el tema es que Calipso dura muy poquito tiempo en pantalla. Y obviamente no hay la profundidad que debieron haberle dado a la ninfa o en el personaje de Calipso de Charlize Theron dentro del tiempo en pantalla. A ver, ¿por qué presentar a una ninfa de su relevancia de forma tan escueta? Eso fue lo que no me cuadró. Resulta honestamente imposible para mí pues tomarme en serio personajes tan clave cuando están tan mal planteados o interpretados por actores que honestamente no cuadran en el perfil mítico que exigía el guión. No estoy hablando en este caso mal de Charlize Theron, me parece perfecta, pero el tiempo en pantalla estuvo mal, no me gustó. Bueno, lo que sí puedo decir con certeza es que, bueno, en la segunda mitad pues, de la película es un poquito más dinámica y vigorosa. A ver, que toda esta secuencia en donde los pretendientes acorralan a Penélope y luego viene la prueba del arco y las hachas y la reaparición de Odiseo y bueno, todo este conflicto final resultan infinitamente muchísimo más emocionantes que la primera parte. Creo que, bueno, ya es un sello característico de Nolan, pues digamos, colocar estos picos de tensión de forma muy estratégica para compensar las cargas emocionales y poder engatillar al espectador. Bueno, así es como lo veo yo. Y bueno, hasta aquí la crítica de la Odisea. Cuéntenme en los comentarios si ya vieron la Odisea, si se leyeron el libro, ¿qué les pareció? Primero. Segundo, ¿sintieron demasiado lenta la primera parte de la peli o sintieron que les fluyó bien? ¿Qué opinan del casting y de la adaptación en general de la película? Y bueno, básicamente, sí, ¿qué les pareció como tal, pues toda esta obra adaptada de Homero al cine? Yo soy Val León y hasta aquí me despido y hasta el próximo Hablemos de. Les mando un beso, les mando un abrazo y hasta pronto.